Probablemente sepas que la Biblia es el libro más vendido del mundo. La mayoría de la gente también sabe que la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, ¿sabías que es una colección de libros escrita por más de 40 autores a lo largo de 2000 años? Incluye diferentes géneros literarios también, como narrativa histórica, salmos y cartas, biografías, documentos legales, parábolas y poesía. Fue escrita en la intersección de Oriente y Occidente. La Biblia influye en culturas alrededor del mundo, en las leyes, el calendario, el idioma, la medicina, la política y hasta la publicidad. De hecho, donde quiera que miremos. En las artes ha sido una fuente de inspiración para músicos, escultores y pintores. Hoy también se ha vuelto el centro de atención de superproducciones del cine y la televisión. Pero la Biblia aparece también en lugares inesperados. Pensemos en películas como Star Wars, Sueños de Libertad, Magnolia, El Libro de los Secretos, 12 años de esclavitud. Puede que no sea representada como la conocemos, pero hay grandes historias narradas de nuevas maneras creativas. La Biblia dio forma a algunas lenguas mayoritarias como el inglés y el alemán, pero también plasmó por escrito las lenguas ágrafas de algunos de nuestros pueblos originarios, como el Kom. La Biblia es omnipresente en nuestro lenguaje a través de dichos populares surgidos de sus páginas. Inspiró a pioneros de la ciencia como Francis Bacon, Galileo Galilei e Isaac Newton a descubrir las leyes de la naturaleza. La Biblia forjó las democracias modernas y la división de poderes. Napoleón Bonaparte escribió: La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único de conquistar a todo el que se opone. Y George Washington expresó: Es imposible gobernar realmente el mundo sin Dios y sin Biblia. La Biblia ejerció una autoridad única sobre escritores creativos al presentarles un concepto del mundo y de la vida que afirmaba ser verdad. Miguel de Cervantes, considerado la máxima figura de la literatura española, creía como verdadero todo cuanto la Biblia dice. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, afirmó: La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. La Biblia es ampliamente citada por Borges y Sábato en sus obras, y por los poetas del tango como Enrique Santos Discépolo, quien en su famoso Cambalache ve llorar la Biblia junto al calefón. Ve llorar la Biblia junto a un calefón. ¿Sabías que en los albores de nuestra patria, por la labor e influencia de Diego Thompson, los niños aprendían a leer y a escribir con textos de la Biblia? Así se promovieron valores como la caridad y el respeto por el prójimo. Sarmiento, padre del aula, dijo: La lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. En la Biblia hemos aprendido el respeto por la vida y la condición humana. William Wilberforce se encontró con Jesús mientras leía su Biblia y fue inspirado a luchar incansablemente en contra del tráfico de esclavos hasta lograr su abolición. También cofundó la primera ONG en el mundo para el cuidado de animales. En tiempos más recientes, el arzobispo Desmond Tutu fue inspirado por la Biblia para luchar contra el apartheid. Otros, como el arzobispo Oscar Romero de El Salvador o el pastor Martin Luther King de Estados Unidos, fueron motivados por valores bíblicos para trabajar por la equidad económica y racial de las personas. El Dr. King, en su famoso discurso Tengo un sueño, citó del libro de Amós lo siguiente: No estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como un poderoso torrente. ¿Qué es lo que estas personas tienen en común? Todas valoraron la Biblia y sabían que su mensaje puede tener una influencia positiva en la cultura y la sociedad. Como Sociedad Bíblica Argentina, junto con todas las iglesias cristianas, creemos que la Biblia y su mensaje siguen vigentes. Por eso abogamos por el lugar de la Biblia en la vida pública. Hoy en día, ¿cómo puede la Biblia transformar tu mundo?
Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Koinonia Online. Una de las frases más importantes que tiene nuestra visión es que la Iglesia del Buen Pastor vive bajo la autoridad de la Escritura. Y ya que es el mes de la Biblia, septiembre, por eso vimos el video de Sociedades Bíblicas al principio con la voz de Cristian Franco que nos contaba de la influencia de la palabra, yo te quiero invitar a que hoy sigas acompañándonos por medio de Vivi, que hoy nos va a compartir una prédica basada en Marcos, a seguir profundizando en la palabra de Dios, a seguir profundizando en la vida de Jesús. ¿Qué nos quiso decir? ¿Qué nos quiere decir hoy como cristianos? ¿Y qué influencia tenemos que tener hoy en la comunidad como comunidad de fe? Gracias por estar del otro lado. Acordate que podés seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram. En YouTube está colgada la visión para que la veas completa, vuelvas a reflexionar acerca de ella. En la primera temporada la abordamos mucho, te invito a que vuelvas a revisar cada mensaje y sigamos transitando este camino como iglesia porque es importante que recalquemos los valores del reino. Gracias por estar del otro lado, somos Koinonia Online, somos el Buen Pastor y sobre todo somos comunidad. Nos vemos. El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, hay otro nombre. El cielo por salvarte, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, hay otro nombre. La muerte venciste, lo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable. Siempre reinarás, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es él, poderoso su nombre es él. Hay otro nombre, majestuoso su nombre,
majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Señor. No hay otro nombre, Señor. Buenas tardes, amigos y hermanos. Bueno, hoy nos encontramos para compartir un pasaje más de la Biblia. En este caso va a ser Marcos 3 del 1 al 6. Y me ha gustado colocarle el nombre ¿cuál es la visión de la realidad que nos deja este pasaje? ¿Es una visión sobre el todo o es una visión sobre las partes de un determinado hecho, ¿no? Y me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos si tenemos algún defecto físico o interno, ¿qué pasaría si ese defecto físico o interno, alguna lesión, algún dolor, alguna cosa que pueda ser expuesta, justamente fuera vista por todos y en un lugar público? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos pasara eso? Y vamos a comenzar leyendo Marcos 3 del 1 al 6. Y la lectura bíblica dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para apresarle. Hasta aquí la porción de hoy. Vamos a poner en claro primero esto. ¿Cuál era el objetivo de Jesús al entrar nuevamente a la sinagoga? Sabemos que Jesús anteriormente había entrado y había explicitado a la gente que el sábado estaba hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. En realidad, en la ley judía, el sábado era un día de reposo, por lo tanto no podía hacer nada. Pero Jesús quiere enseñar algo que está por encima de las leyes. Es por eso que vuelve a entrar en la sinagoga y allí se va a producir este hecho que vamos a tratar de vivenciar entre ustedes y yo para darle sentido. Entonces, por lo tanto, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a pensar que entro yo y entran todos ustedes a ese templo y nos paramos y miramos. ¿Y qué vemos en ese lugar? Vemos por un lado a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los legalistas, los religiosos, los que ponían encima la liturgia, las normas, las reglas que a los seres humanos. Esos eran los fariseos en la época de Jesús. Estaban también los herodianos. Los herodianos eran un grupo de judíos que habían conformado un grupo político que querían destituir a Jesús, querían apresar a Jesús, querían encontrar sus errores. Estaban también en ese lugar curiosos que venían a ver qué pasaba, qué hacía Jesús en el templo un sábado. Estaban también, seguramente podemos inferir, enfermos, y estaba este hombre que tenía una mano, dice,
como en la versión que leímos, Reina Valera, seca. En otras versiones dice paralizada, enferma. Y en San Juan nos dice que esta mano era la derecha. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que estaba limitada su capacidad de trabajo. Estaba este hombre ahí, no sabemos por qué, quizás fue porque pensó que con la fama de sanador que tenía que Jesús podía sanarlo. Bien, ahora, cuando ocurre esto, ¿qué hace Jesús? Jesús lo llama al hombre y le dice, ven, ponte en medio, extiende la mano. Y les hace una pregunta sumamente interesante a todos antes de producir lo que ustedes y yo sabemos que va a producir, que es el milagro de sanación. Y esa pregunta es la siguiente, que la voy a leer para ser fidedigna en el significado de las palabras. La pregunta es, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? O sea que Jesús no les pregunta lo que todos estaban esperando. No les pregunta, ¿puedo sanar este día de reposo? No. Les dice si el día de reposo es un día para salvar una vida o para destruirla. O sea que Jesús eleva la apuesta y les va a decir que si hacen el mal, si no hacen el bien, están haciendo el mal. O sea que les va a dar un concepto de un valor mucho más supremo que el que ellos conocían. ¿Y saben qué? Nadie les contesta. Hay silencio. Silencio entre la gente. Todos observando. Entonces Jesús le dice al hombre, extiende la mano y se la sana. Al extender el hombre la mano y sanársela, podemos ver dos cosas. Una es la fe del hombre, porque obedeció, extendió la mano. Y la otra es el poder que Jesús demostró. Ahí se demostró, como en todo Marcos, ya hemos visto en los mensajes anteriores, Jesús se muestra como que tiene poder de Dios, que es Dios, para hacer milagros. Y queda sanado. Bien. Vamos bien hasta acá. Sería bueno que pudiéramos ver la foto que yo extraje de esa mano endurecida, seca, que es restaurada por Jesús. Muy bien. Dice el texto después que, lo voy a volver a leer, hermanos y amigos, para no... Dice, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Jesús se puso triste, porque en realidad era mayor la dureza del corazón que tenía esa gente que la dureza de la mano del enfermo. Porque a los fariseos, a los herodianos, les importaba más poder apresar a Jesús, poder aplicar sus normas, sus leyes, que realmente él estaba salvando una vida y que estaba impartiendo un valor supremo, una ética mejor que la que ellos tenían. No les importó. Y Jesús se entristeció por eso, dice el texto. El pasaje, finaliza diciendo que después de ese milagro, todos empezaron a tramar y a pensar cómo poder apresarlo. Hasta aquí ese mundo de Jesús. Y vamos al nuestro ahora. Y vamos a pensar juntos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos los curiosos? ¿Somos los fariseos? ¿Somos los herodianos? ¿Somos el hombre enfermo? ¿De qué jugamos en esta realidad que nos toca vivir a nosotros hoy? Jesús, es imposible no ver el carácter maravilloso de Jesús, porque Él en realidad puso en orden toda esa arbitrariedad, esa falsa religión, y les muestra que en realidad la verdadera religión es ver al otro, es ayudar al otro, es al prójimo. Jesús sigue la línea de los profetas. ¿No decían las profetas acaso,
¿Cuál es la verdadera religión? Ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los marginados, a los desvalidos, a los necesitados. Eso es lo que viene a mostrar Jesús. ¿De qué jugamos nosotros hoy? Me pregunto a mí misma, ¿soy farisea acaso? Soy farisea, mantengo las reglas, las leyes, la liturgia, cumplo con todo y me quedo ahí. Soy una persona curiosa que escucha el llamado de Jesús a hacer el bien sobre el mal y me doy la vuelta y me voy y sigo con las leyes, con la liturgia, con la religiosidad de todos los días. El movimiento de Jesús fue un movimiento revolucionario que quiso descartar a toda esa falsa arbitrariedad, esa falsa religión, y quiso proponer una vida abundante, una relación, una equidad entre los hombres. Es imposible, si miramos al Jesús de ese siglo y a lo que hicieron sus seguidores, no darnos cuenta que nosotros tenemos que vivir más de esa manera y no de la manera que vivimos hoy el cristianismo. Yo critico mi manera de vivir, creo que tengo que ser más como Jesús dijo, entender más que si no hago el bien, estoy haciendo el mal. Entonces, no ser como esos testigos, como esos curiosos, como esos indiferentes. No ser tampoco amigos como los herodianos que solo querían, que luchaban contra Jesús, que querían sacarlo de la escena. En realidad está tan quitado Dios de este mundo, de esta cosmovisión de la posmodernidad que tenemos, que por eso a veces estamos tan dolidos y está el mundo tan dolido como está. Y por último me pregunto, ¿o yo también tengo la mano seca? ¿Tengo la mano enferma? ¿O tengo el corazón enfermo por alguna herida del pasado que no me deja ser la cristiana que tengo que ser? ¿Te pasa a vos lo mismo? ¿Por qué no extender la mano nosotros hoy? ¿Por qué no tener el valor, yo y ustedes, todos, de extender la mano para que Jesús nos cure esa mano o nos cure esa herida que tenemos en el corazón? ¿O por qué no hacer que algún hermano o hermana, algún pastor que pueda, nos ayude a sanar esa herida? Pero lo importante sería, ya que nos damos cuenta que Jesús pudo ver el todo, toda la circunstancia y no solo la parte, si nos damos cuenta que la verdadera visión cristiana es poder ver desde los ojos de Jesús toda la realidad y también los detalles, las parcialidades, si nos damos cuenta de eso, ¿por qué no tratamos de, una vez curados, ser con los demás como fue Jesús con esa gente? Ver la realidad y ver al otro y ver el dolor del otro, la necesidad del otro, la parte herida del otro, verla desde los ojos de Jesús y decirle al hermano y al amigo, vení, que te voy a abrazar, que te voy a ayudar. Vení a Jesús junto conmigo, vamos juntos a Jesús, que Él nos va a restaurar el alma, el corazón, el cuerpo y la vida. Y termino con esto, volvamos a Jesús, más que nunca, en esta situación tan terrible que nos toca vivir hoy en día con la pandemia, estando separados de nuestro trabajo, de nuestros seres queridos. Volvamos a Jesús, porque solo ahí vamos a tener la salud y el consuelo que necesitamos. A que así sea. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Gracias me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable y sin final.
incomparable y sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma desde mi interior, mi alma clamará. Gracias, Vivi, por este mensaje que compartiste. Estamos cerrando el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Y qué mejor que honrar el mensaje bíblico por medio de esta serie de prédicas expositivas de la palabra que nos hacen crecer y madurar como hijos e hijas de Dios. Así que celebramos juntos este mes de la Biblia, este mes tan importante que tiene que ver con el conocimiento de la palabra para vivir de una manera nueva, vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Que el Señor nos regale una nueva semana llena del poder de su presencia. Que el Señor los cuide, los proteja en este tiempo tan difícil y que el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.